amigos? Bienvenidos a La Banca de Atrás, este espacio diseñado para todos ustedes para compartir entrevistas y momentos amenos con temas que tienen mucho que ver con el ámbito académico. Porque ¿quién no ha disfrutado de las mejores conversaciones en la banca de atrás de un aula de clases? Los saluda Denise Gonzaga Landín y el día de hoy estoy en compañía del ingeniero comercial José Trujillo. Él es director general de International Learning y ya les vamos a contar un poquito más de qué se trata todo esto. José, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá. José, qué gusto conversar contigo de temas que tienen que ver con el ámbito académico, con el aprendizaje, pero saliéndonos un poquito de esa zona de confort que a veces nos lleva pues a desarrollar nuestros estudios profesionales, obviamente en el lugar en el que vivimos. Y de eso se trata un poquito tu negocio, tu emprendimiento. Cuéntanos más acerca de esto. Totalmente, mira, yo justamente le contaba a David hace un momento, la filosofía que hemos compartido en familia, porque este es un emprendimiento o un negocio familiar, es siempre salir y buscar cosas nuevas, porque ahí es donde realmente uno sale de lo conocido y pone en práctica a veces habilidades que no tenías la idea que existían. Entonces, desde muy temprano, mi familia pues, nos empujaron a que tengamos estas experiencias, intercambios cortos, campamentos, desde los 12, 13 años. Y ya pues fuimos buscando la manera de poder crear esto como un negocio. Hoy en día International Learning lo que hace es ayudar y dar asesorías para que jóvenes en Ecuador y diferentes partes de América Latina puedan encontrar ese programa, carrera, maestría, curso en el país que le va a traer mejores oportunidades tanto para crecimiento académico como para desarrollo profesional y obviamente implícito el desarrollo personal y crecimiento personal. Y José, tú has mencionado algo que me llama la atención y es porque además hablas desde la experiencia. Es decir, tú lo viviste, tuviste la oportunidad de experimentar, de conocer otros países, otras culturas, involucrando todo esto en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cuán importante es todo este aprendizaje cultural que llegamos a tener cuando nos animamos a hacer un intercambio? Es bestial, o sea, realmente nunca lo vamos a poder dimensionar en palabras. Yo te puedo explicar horas todos los beneficios que yo encontré en mí. Yo personalmente era un niño muy engreído, hasta muy consentido, o sea, muy dentro de la familia, hasta los 12, 13 años. Mi mamá me manda de intercambio por primera vez y yo, muerto del miedo, realmente no quería salir, no quería ir. Eso te iba a preguntar, muerto, ¿no fue por voluntad propia? No. Okay. Fue impositivo completamente, sí. Pero mi mamá ya tenía la experiencia con mis hermanos mayores, yo soy el menor, entonces, bueno, tuve esta primera experiencia, me sentí como pude desenvolverme con otras personas en otro idioma. Esto fue en Estados Unidos la primera vez, en un pueblito de 10.000 personas, no era una ciudad así tan interesante para un joven, ¿no? Pero mejor porque es más seguro. Eso te iba a decir, porque de repente salir del país o de la ciudad ya nos genera cierto nerviosismo, cierta resistencia, o a pesar de que uno mismo lo quiera hacer, pues tienes esa expectativa de cómo va a ser. Sí. Quizás ir o empezar este tipo de experiencias en un lugar pequeño hace que te vayas como un poco acostumbrando con mayor facilidad o adaptando. Es un ambiente controlado. Es un ambiente un poco más controlado. Bueno, todo depende del momento de tu vida en el que lo hagas y del propósito que tengas. En ese momento, pues mi propósito era una primera salida, algo más pequeño, controlado. Ya más adelante, tú me preguntabas por experiencias personales. Bueno, después estudié mis primeros años de la carrera en México. Luego me fui a intercambio a Australia un año. Luego viví en Colombia por trabajo unos años. Y luego hice mi posgrado en Inglaterra. O sea, a partir de ahí ya nadie me pudo detener. Mis papás decían, ya, oye, suave, ya bájale 2 rayitas a ese tema, más bien establécete aquí, No, ya me gustó y más bien por temas laborales es que dije, ok, ya, ahora sí, me toca aguantarme un poco más acá. Pero cada uno va aprendiendo cosas distintas de diferentes combinaciones. Entonces el pueblo pequeño me enseñó a, no tenerle miedo en ese momento. Exacto. Después en una ciudad como Londres, pues uno aprende la diversidad, la multiculturalidad, el mundo que te trae, no sé, el arte, la cultura, muchas cosas que a veces uno no está en contacto.
Y cada una de las experiencias te va a brindar, te va a abrir los ojos a algo distinto. Ahora mencionaba José, todo depende del momento en que decides hacerlo. Hay un momento ideal en la vida de cada persona en el que uno dice de repente, bueno, este es el momento de probar y salir del país, ir a estudiar fuera. ¿Cómo encontrar ese momento para sacarle provecho a la experiencia? 100%. A ver, yo creo que esto viene con un poco de autoconocimiento, ¿ya? Yo estoy totalmente en contra de que papás envíen a sus hijos te vas a estudiar toda la carrera afuera porque así tienes que hacer. No, tiene que venir acompañado. Un intercambio de 2, 3 semanas, un mes, 2 meses es una cosa manejable, pero estudiar una carrera donde ya va a definir también tu futuro laboral, claro, son más decisiones. Ya no es una experiencia, es una decisión académica y profesional. Entonces, sí, dependiendo del momento de tu vida, vas a evaluar ciertas variables más que otras. Te voy a poner un ejemplo adicional. Si tu plan de vida es quedarte trabajando en otro país, al menos por unos años, tú debes evaluar a qué país te vas. Porque si el país a donde te estás yendo no te permite trabajar durante los estudios o no te permite trabajar posterior a graduarte, estás invirtiendo en una experiencia que luego no te va a apalancar para ese propósito que tú tienes. Entonces, ese es el autoconocimiento al que yo me refiero, de primero mira qué es lo que estás buscando lograr con esto, en conjunto con tu familia. Si ya eres una persona pues adulta, será solo o en compañía de quien tú consideres importante, pero define un propósito. Qué importante, José, es hablar de este tipo de temas porque de repente este tipo de decisiones no se los toman solos, como tú bien dices, ¿no? Cuando al menos estamos hablando de educación superior, estamos graduándonos del colegio y pensamos hacer un tipo de estudio en el extranjero, en ese crecimiento profesional, a veces un poco nos dejamos guiar por nuestros padres o porque tenemos a alguien que nos puede recibir en otro país. ¿Cuáles son esos factores que hay que tener en cuenta al momento de decidir irme a estudiar fuera? Buenísimo. A ver, esta es la parte que a mí más me gusta, porque es como armar el rompecabezas. Ajá. Al principio del plan es sencillo, me quiero estudiar afuera. Ajá. Y la plata es lo primero que... Es lo primero, exacto. ¿No? ¿Y cuáles son los recursos, el presupuesto? ¿Es impagable? ¿Es pagable? La palabra mágica, beca. Todo el mundo pues, aspira a una beca. Yo creo que el primer paso es esencial conversar con, si eres un estudiante que te estás graduando del colegio, con tus padres, inevitablemente. Si eres un adulto que ya te graduaste de la universidad o estás por graduarte de la universidad, quizás con tus referentes profesionales. Primero, para saber si lo que estás buscando o visualizando afuera te va realmente a ayudar y apalancar. Veía hace poco, Denise, que salían reportajes en la noticia de jóvenes que estudian posgrados, no consiguen trabajo, están en desempleo. Pues bueno, no digo que todos, pero hay un gran porcentaje de personas que por descarte estudian un posgrado, cuando eso no debería ser así. Tú tienes que tomar un posgrado para especializarte en algo que ya tienes una ventaja competitiva. Esto es como un negocio también, tú eres tu propio recurso. Es decir, allí un poco, y eso estamos hablando ya de estudios de posgrado, es importante tener algo de experiencia profesional para un poco decidir en este sentido en qué me quiero especializar o por dónde irme. Y la pregunta va, José, y tú tienes mucho contacto seguramente con estudiantes que se gradúan de universidad y quieren irse a estudiar alguna maestría fuera, que se está volviendo cada vez más común que las maestrías sean una forma rápida de continuar los estudios universitarios. Pero tú has mencionado que es importante ya tener experiencia profesional previa. Yo creo que ahí voy a hacer como el ambiguo, o sea, depende. ¿Okay? Hay gente que desde la carrera tiene clarísimo en qué quiere seguir su profesión. Y más bien tu posgrado te va a ayudar a profundizar ese conocimiento. Pero si tú no estás tan claro, yo estudié ingeniería comercial, administración de empresas, llámalo como le quieres llamar, lo cual te abre muchas oportunidades en muchos campos, pero no te especializa en nada. Claro. Entonces, en este ejemplo mío, que es el caso de muchas personas, sí recomiendo una experiencia laboral de unos 2, 3 años para que tú puedas ir definiendo, mira, sí, la clase es una cosa, pero la realidad es otra. Claro, me siento más cómodo haciendo esto después de haber probado varios trabajos. ¿Sabes qué? Me encontré con una oportunidad en esto o veo que en el país hay esto, lo que sea. Te va a ir dando luces. Es parte del aprendizaje también. Pero hay gente que, no sé, estudió temas de desarrollo de software y ya sabe que lo que quiere es algo mucho más especializado en animación para hacer Entonces, bueno, ahí
tal vez sí depende mucho del caso. del caso. Ahora, ¿qué pasa con los estudios de posgrado cuando ahora hay tanta oferta para poder estudiar en línea? Es decir, no tengo que pensar dónde voy a vivir, posiblemente no tengo que dejar mi trabajo, es decir, no sacrifico mi ingreso, puedo tener un título extranjero y estoy estudiando en mi país. ¿Cómo se está manejando un poco esto? ¿Sigue habiendo en cuanto a estudios de posgrado el interés de vivir la experiencia fuera? Yo creo que, a ver, sí, pero eso va a ser evaluado dependiendo de qué tan importante es el trabajo que tú estás teniendo en ese momento. Okay. Hay gente que me dice, necesito dejar mi trabajo y esta es la oportunidad de oro para poder hacerlo, ¿no? Pero si es un buen trabajo que te está haciendo crecer y estás aprendiendo, pues creo que ahí complementarlo con un posgrado en línea es espectacular, o con un posgrado presencial, pero en el país en donde vives. Es una buena oportunidad. Yo creo que el estudio en el extranjero no es, o sea, la gente a veces lo evalúa como superior por solamente el conocimiento. Sí, es verdad. Y no necesariamente es así. A veces aprendes en universidades. Yo he estudiado aquí, he estudiado afuera, he tenido esa experiencia, y has tenido profesores afuera terribles, que he tenido profesores aquí muy buenos, y a claro. la vez también. Claro. Entonces creo que va un poco marcando la pauta el cómo se está dando tu desempeño laboral y cómo vas viendo las oportunidades para ver si vale la pena dejarlo o no. Ahora, José, vámonos un poco a la actividad que ustedes realizan, que es generar ese contacto con las personas interesadas con universidades de fuera. Porque el primer paso, pues, es yendo a lugares como los que ustedes ofertan, en este caso ULand, que es una de las ferias de las que vamos a hablar también, donde voy a poder tener contacto directo con diferentes universidades, porque a veces no sabemos por dónde comenzar a buscar. Correcto. Hablemos de eso. Hablemos de eso. Para mí, a mí me encanta el design thinking. Y me parece que en el tema de la exploración de estudios se debe aplicar algo de metodología de design thinking. O sea, tú no vas a buscar lo que necesariamente tus amigos encontraron porque está chévere el lugar donde vas o porque hay una beca, sino lo que decía yo al inicio, marcar un propósito. ¿Okay? Fijas el propósito y en función de eso empieza una fase de exploración, en donde tú tienes que evaluar, preguntar qué hay aquí, qué hay acá, cuáles son los programas, cuáles son los criterios de ingreso, cuáles son las becas disponibles, los precios, posibilidades de trabajo, campus, alojamiento, cantidad de personas en un aula, experiencia de los profesores. El idioma también se vuelve muchas veces... El idioma. No quiero decir una barrera, pero sí hay personas que dicen, bueno, no, yo prefiero un país donde podamos hablar español porque me siento más seguro. Me siento más cómodo. O más cómodo. Priorizo el aprendizaje en mi idioma antes que el desarrollarlo. O sea, son 1000 factores. Entonces, pretender que alguien en la primera universidad que encontró tome una decisión, claro, sería hasta irresponsable, ¿no? O sea, lo importante es comparar y hacer esa exploración adecuada para luego decir, ok, de todo lo que encontré, estas 2, 3, 4 tienen la mejor combinación de elementos y se van alineando más a mi propósito. Entonces voy a tomar 1, 2 o esta de acá. ¿Y ustedes brindan este tipo de asesoría? Es decir, no solamente el espacio donde vamos a encontrar las diferentes ofertas académicas y los contactos directos con otras universidades extranjeras, sino brindan también esta asesoría para las personas que dicen, bueno, mira, José, a mí me interesa estudiar esto, pero yo he escuchado que en México las universidades son muy buenas por esto, pero también hay buenas universidades en esta área, en Colombia, ¿qué me recomiendas? ¿Brindan esta asesoría, también esta guía? Sí, también, eso es parte del servicio, porque justamente lo que queremos es, para nosotros lo peor que puede suceder es una persona que llegó al destino y dice, esto no era lo mío. Ok, claro. Porque es una frustración de esa persona, claro, una mala referencia para nosotros. Entonces, realmente lo que se hace es buscar que todos los elementos se vayan alineando durante la marcha. Entonces, tenemos un grupo de asesores que está entrenado por años, que conocen todas las ventajas de los países y que hacen una suerte de consultoría. Entonces, van preguntando cuáles son tus propósitos, cuál es tu nivel de inglés, tus notas, tu todo. ¿Qué es lo que quieres vivir? ¿Qué es lo que quieres aprender? Ok, tal vez estas te van a convenir más que las de acá. ULand es como el espacio inicial, es ese primer paso, ¿no? Punto de partida, es ese arranque en el que tú dices, uy, mira, sí ha habido algunas cosas en las que yo pensé que tal vez no habían, o están aquí frente a frente,
puedo preguntarle detalles que a veces una página web no te dice, ¿no? Exacto, una atención más personalizada. Mucho más personalizada. Oye, ¿y los alojamientos? No, están dentro. No, sabes que están afuera. Claro. Cosas, detalles que igual son importantes. ¿Cuántas ediciones de Yuland ustedes han realizado? Esta es la séptima. Viene la séptima. Muy bien. La séptima, sí. Nos cortó un poquito la pandemia, pero ahí improvisamos en línea y... Lo están retomando con fuerza. Sí, bastante. Esta vez con la Universidad Católica. Por supuesto, con las mejores aliadas. José, es interesante lo que tú dijiste al inicio. Una de las barreras o de los limitantes puede ser el pensar que estudiar fuera es imposible por los costos. O tenemos el otro escenario, que es que todo el mundo piensa que para irse a estudiar al extranjero necesitan una beca. ¿Cómo un poco desmitificar esto para que las personas sepan que no es imposible, que sí se puede estudiar fuera, aunque no tengamos gran cantidad de dinero, aunque no seamos millonarios, no es algo que sea imposible para la gente? Totalmente. Bueno, a mí me gusta la perspectiva financiera del tema. ¿Ya? A mí me encanta ese tema porque lo abordas no desde un lujo, quiero estudiar afuera, como un premio, sino como una inversión. ¿Okay? Entonces, cuando uno piensa en inversiones, piensas en cuál es el retorno. Yo invierto 10 para ganar 15, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde ese ángulo, lo primero que nosotros le decimos a los estudiantes es, ok, si tú estás pensando en invertir, ¿cuánto vas a recuperar tanto? Eso implica dos temas importantes. Uno, cuál es el disponible actual, y dos, cuánto te puede devolver esta inversión aquí o en donde te vayas a estudiar. ¿Okay? Para poner un ejemplo un poco más aterrizado y no ser tan ambiguo. Si te vas a ir a estudiar a Estados Unidos versus irte a estudiar a, no sé, España, España resulta mucho más económico, no está la barrera del idioma, hay un montón de latinos, es un país precioso, pero el retorno que tú vas a tener en un trabajo en España va a ser muy inferior que el retorno que tú vas a tener en Estados Unidos. Interesante. Entonces, claro, arriesgas mucho menos, pagas mucho menos, la calidad académica en España es muy buena, pero en Estados Unidos tú vas a tener un retorno al menos de 2-1. O sea, si invertiste 20, vas a recuperar 40 en el primer año de trabajo. Mientras que en España, si recuperas 1-1, 1.5-1, estamos bien. Y una vez, si te quieres quedar, los dos países te ofrecen caminos legales para poder hacerlo. Los salarios de uno van a mantenerse más o menos en esos rangos, mientras que los salarios del otro van a ser muy superiores. Entonces todo depende de qué tan, entre comillas, arriesgada o de cuánto dispones de inversión. O cuál es la expectativa, ¿no?, que uno pudiera llegar a tener. Exactamente. Si alguien me dice, quiero irme a la universidad más cara de Estados Unidos para luego regresar a trabajar en Ecuador, es el peor retorno de la inversión. Pero si para ti el dinero no es un problema y te puedes dar ese lujo, fantástico. Pero ya no es una inversión. Es importante pensarlo de esa manera, ¿no? Porque realmente creo que en esta entrevista estamos justamente aclarando esos temas que son los primeros que se nos vienen a la mente. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Voy a gastar más? ¿Voy a conseguir trabajo luego acá? ¿Me puedo quedar? La parte legal es otro de los puntos que uno piensa también cómo la va a manejar cuando decide salir del país. ¿Ustedes también asesoran o brindan esa asesoría para las personas que dicen, bueno, yo me quiero estudiar fuera, pero no sé cómo sacar una visa de estudiante, quiero irme a estudiar, pero también quiero conseguir trabajo allá? ¿Cómo manejan un poquito? Ese es pilar esencial de nuestro servicio. O sea, la parte del visado marca mucho la pauta, sobre todo en los posgrados. Sobre todo en los posgrados, porque eso es lo que determina cuál es tu permiso de trabajo durante y posterior. Y hacerlo bien, que evite que tú llegues allá y no hayas hecho las cosas correctas para poder acceder a esos beneficios por graduación. Entonces, eso es parte de nuestro servicio. Tenemos una persona especialista en visas de diferentes destinos. Entonces, es uno de los valores por los cuales más nos buscan también. El que a veces ya decidió, sabes que yo ya sé qué universidad tengo. No necesito explorar porque ya hice la exploración. Perfecto, pero la verdad es que sí prefiero un acompañamiento para hacer las cosas bien, tanto en visado como en viaje y papeleo de llegar al país de destino. El acompañamiento de ustedes, ¿qué momento termina? Cuando la persona culmina sus estudios y regresa al país, tiene que validar su título, decide quedarse. ¿Hasta qué punto ustedes acompañan y asesoran a las personas interesadas? Normalmente nosotros prometemos el acompañamiento hasta que el estudiante llega a su universidad y empieza los estudios. Generalmente después de eso ya ni nos responden. Está increíble esto, te mandan por ahí una foto, un video.
y déjame vivir mi vida. Okay. Sí, ¿ya? Pero hay veces en los que hay una renovación de visa requerida, dependiendo del país. En esos casos igual están en contacto con nosotros. Tenemos casos de familias que han enviado a 3, 4 hijos con nosotros y todos han pasado por esto. Entonces seguimos con la dinastía de la familia XYZ, que ya... Se terminan haciendo amigos ya. Sí, no, totalmente amigos. Nos encontramos en lugares y es como a veces de tanta gente uno dice, ay, ya me acordé. Me imagino. Sí, pero son situaciones chéveres. Todo ese, siempre va a haber alguien en contacto. Cuando tú tienes una duda, va a haber alguien que te va a al menos decir, ¿sabes qué? Esa duda no es conmigo, hácela a tal persona de la universidad. Eso es importante, José, y para ir un poco cerrando la entrevista, el tiempo se me ha ido rapidísimo, porque el tema de seguridad también es importante. Número 1, si de repente son padres de familia que están mandando a sus hijos a un intercambio o son menores de edad, siempre va a haber la preocupación del tema de la seguridad. Y número 2, porque si lo hacemos de manera personal, ya mayores de edad, etcétera, también queremos sentirnos seguros en el proceso. Entonces, hablemos un poco de la seguridad que ustedes brindan como servicio para que las personas sepan que van a ir a lugares seguros, que todo se va a revisar de manera regular y pues que estén tranquilos en ese sentido, ¿no? Claro, sí. A ver, el tema de menores de edad lo manejamos muy con mucho cuidado y en grupos pequeños. Ya. No estamos muy a favor de esos intercambios que a veces se realizan por ahí, que se fueron 60 chicos a Liceonde, porque es complicadísimo. Los grupos, si es que se van en grupos, se manejan grupos de 10, 12 estudiantes con una persona en cada. Llevar el control. Totalmente, el control es clave. Al final, siempre se van a lugares seguros, colegios como internados, boarding school que les llaman, con todo que está muy logísticamente controlado. En el caso de los adultos, el tema de seguridad no tanto pasa por la compañía, porque nadie de nosotros va a viajar con ellos, sino más por el hecho de que se vayan a instituciones adecuadas. Correcto. ¿No? Que el título valga, que Exacto. hay mucho desconocimiento en cuanto a tipos de títulos y validez de los títulos al retornar o allá mismo. Claro. Entonces, hacemos mucho énfasis en que puedan tomar la decisión asesorada justamente por eso. No les va a costar más. O sea, es más, los vamos a ayudar a poder encontrar la mayor cantidad de beca posible dependiendo del perfil del estudiante. No todos consiguen becas, pero hemos hecho cuentas, al menos el 50% de los estudiantes que se van a través nuestro consiguen un descuento o una beca entre el 5 y el 50%. Bueno. Han habido casos excepcionales donde hay becas incluso mayores, pero no son todos. Lo importante es encontrar cuál se ajusta más al perfil de cada uno. Si tus notas no son tan buenas, no vamos a buscar una beca académica. Claro. Vamos a buscar una beca por algún otro tipo. Y así. Entonces se hacen como que un poco ese estudio previo para no hacerte aplicar y perder el tiempo en opciones que no van alineadas a tu perfil y a tu propósito. O sea, yo quiero felicitarlos en primer lugar por esta iniciativa que seguramente guía a muchas personas que tienen el sueño de estudiar fuera, de conocer otras culturas, otros países, crecer profesionalmente y crecer personalmente. ¿Qué expectativas tienen de la nueva edición, de la 7ª edición de ULAND versus la experiencia que ya tienen con esta feria? Bueno, creo que al tenerlos a la Universidad Católica de Aliados es un ganar-ganar, porque vamos a poder ofrecerles más oportunidades a todos los estudiantes, que vean también todo lo que se ofrece aquí, el poder tomar una decisión mejor informada. Ya es una ganancia. La ubicación, el parqueo y toda la parte logística es fantástica también. Bueno, estaremos entonces a la expectativa de ver qué pasa en esta 7ª edición. Para las personas que vean esta entrevista, se va a realizar el sábado 4 de octubre acá en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y para quienes vean la entrevista después y quieran averiguar un poquito acerca de esta oferta, ¿cómo contactarlos? Bueno, Instagram es el punto principal, @international.learning. Ahí van a encontrar nuestro WhatsApp o escribirnos por mensaje directo. También está nuestra página web, www.ilearning.education. Esas son las dos vías más rápidas para encontrarlas. Perfecto, entonces ahí tienen ustedes toda la información. José, gracias por haber estado con nosotros en la banca de atrás. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues nosotros con esto nos despedimos y les recordamos, por supuesto, seguirnos también a través de nuestro canal de YouTube aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pueden buscarnos como Vicerrectorado Académico. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.